o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciables televidentes de este medio de comunicación, les saludamos en esta oportunidad. Que tenga lo mejor de esta noche. Asimismo, les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios de El Duraznal, Comitancillo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Con las disculpas de unos momentos de atraso, empezamos este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, presentado por la Iglesia de Dios de El Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Para iniciar, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Eterno. Le vamos a suplicar, donde quiera que se encuentre en estos momentos, pueda acompañarnos en esta oración. Oremos. Bendito Padre, tú que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Muchas gracias te damos, oh Dios, en esta oportunidad. Aquí nos tienes ya presentes en este medio de comunicación. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por el don de la vida que tú nos permites a cada instante, por el día que hemos disfrutado, por la claridad del día y por muchas bendiciones. Gracias, oh Dios eterno, te damos, especialmente por esta oportunidad que nos tienes para estudiar tu palabra, para escuchar nuevamente esa enseñanza que solo viene de ti, esas palabras que son de vida eterna, palabras que son de un valor infinito que vamos a escuchar en esta noche. Padre, te suplicamos una bendición especial sobre cada uno de los televidentes quienes ya están en sintonía, ya sea a través de este de sistema de cable o a través de internet. Oh Dios, bendígalos grandemente. Te suplicamos también que abra nuestro corazón para poder escuchar tu palabra en estos momentos. Estas y muchas bendiciones te lo suplicamos, agradeciendo todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Muy estimados hermanos y amigos, gracias le damos a cada uno de ustedes quienes ya están en sintonía, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Le agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Dios recompense el tiempo que ustedes brindan para escuchar este programa espiritual. Saludos a cada uno de ustedes, le deseamos lo mejor de esta noche, ya sea que están allá en casita, en las diferentes comunidades de este municipio de Comitancillo o en los municipios aledaños. Le deseamos lo mejor, que disfruten un descanso al lado de su querida familia. Y si usted está visualizando en internet, le suplicamos compartir esta transmisión para que más hermanos y amigos logran escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Estimados, vamos a empezar a escuchar la palabra de nuestro Dios en estos momentos. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie dedicada a la juventud, Pensamientos para los jóvenes. Les recordamos suscribirse en el canal oficial de este programa en YouTube, El Reino de Dios, el siglo por venir. En dicho canal usted encontrará muchas lecciones, muchos estudios de la palabra de nuestro Dios que le enseñarán acerca de la palabra de nuestro Dios. Le recordamos también que los días martes transmitimos la serie Hermenéutica Bíblica. Sin embargo, vamos a dar una pausa en esta oportunidad, vamos a continuar la otra semana. Y estamos ya a punto de culminar esta serie. Espere una nueva serie, que será una nueva serie que iniciaremos en los próximos días, en los próximos meses. Y no pierda la sintonía de este medio de comunicación, porque abordaremos más estudios interesantes de la palabra de nuestro Dios. Sin más preámbulos, vamos a dejar el tiempo a nuestro amado hermano, obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, predicador, estudiante autodidacta de la palabra de nuestro Dios, y vamos a concederle el tiempo a nuestro hermano obrero Noé López. Adelante, mi amado hermano. Estimados amigos y hermanos,
Reciban el saludo cordial y afectuoso en el nombre de nuestro Dios, como siempre acostumbramos a hacer. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ceder el tiempo a este medio de comunicación y así llevarle a usted palabra de Dios. Antes de entrar con la lección que nos corresponde para esta noche, les recordamos nuestra sección, la frase de hoy. Y la frase de hoy es la siguiente, véalo. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor. Le recordamos entonces que la tarea más noble, más preciosa, más alta y majestuosa del predicador es extraer el significado que el autor original quiso decir. Nunca meter o introducir un significado extraño a lo que el autor original quiso transmitir a los oyentes originales. Esa es nuestra frase de hoy y ahora sí, avanzamos. Hoy corresponde la lección número 6 de la serie intitulada Pensamientos para los jóvenes. Y hoy vamos a estudiar la segunda sección de toda esta serie. La primera sección abordó las razones por qué exhortamos a los jóvenes. Por qué como Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal estamos interesados en exhortar a la juventud. Y hemos aprendido en las lecciones anteriores 5 razones por qué exhortar a los jóvenes. La primera razón, que fue la lección número 1, es que los jóvenes parece que no viven en el temor de Dios. La lección número 2 se trató de que los jóvenes olvidan que son mortales y que tendrán que enfrentar el juicio. La tercera lección que abordamos se intituló Los jóvenes olvidan que sus malas decisiones repercutirá en su vida de adulto. Y la cuarta lección que abordamos se intituló El diablo pone especial diligencia en destruir las almas o vidas de los jóvenes. Y parece como si ellos no lo supieran. Y una quinta razón que abordamos fue el pecado trae consecuencia en la vida del joven a corto, mediano y largo plazo. Y parece que los jóvenes tienden a olvidar esta triste realidad. Habiendo conocido estas 5 razones, ahora avanzamos entonces en esta serie con la segunda sección. Y la segunda sección son los peligros que los jóvenes enfrentan cada día en su vida. Son bastantes los peligros que ellos enfrentan, pero para la noche de hoy empezaremos a conocer la primera de 5 peligros que enfrentan los jóvenes en sus vidas. Y este peligro y esta primera lección de la segunda sección se intitula El peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Estudiaremos esta lección en esta noche, que es el orgullo en la vida de los jóvenes. Para empezar, primero hemos de definir qué es el orgullo. El orgullo en términos bíblicos es la característica de alguien, de una persona, que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. El orgullo es pensar de uno mismo más de lo que es la realidad. El orgullo en términos bíblicos es pensar en uno mismo más de lo que Dios dice que somos. Dios tiene la última palabra respecto a nosotros, quiénes somos y cómo estamos delante de Él,
pero el orgullo en la persona, en la juventud, dice, no estás muy mal, no estás tan complicado, no tienes una situación difícil como el de tal fulano. Tal fulano tiene o lleva una vida más pésima, más triste o más complicada que la tuya. Sin embargo, nuestro Dios dice que el orgullo, por más mínimo que sean sus indicios, siempre afecta en la vida de la juventud. Sabemos muy bien que las almas están en un terrible peligro. No importa si son ancianos, si son jóvenes, todos tienen una carrera que correr, tienen una batalla que pelear, tienen un corazón que mortificar y disciplinar, tienen un mundo que vencer, tienen un cuerpo que sujetar, que dominar, tienen a un diablo a quien resistir. Y no sería un error, además de esto, decir que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Con todo, cada edad y condición tiene sus lazos, tiene sus tentaciones particulares y es bueno conocerlo. Es deber de todos conocer nuestra situación. Aquel que es prevenido, la persona que es prevenida, se preparará con anticipación de enfrentar este pecado en su vida, que es el orgullo. Por eso, esta noche nuestra intención es persuadirte a ti, joven, llamarte a la reflexión de que te examines si en tu corazón, si en lo más profundo de tu ser hay indicios del orgullo. Es deber nuestro como iglesia exhortarte, invitarte a que confrontes tu vida con la palabra de Dios. El orgullo es tan peligroso, es el pecado más antiguo del mundo. El orgullo es el pecado más antiguo desde que empezó, tan pronto que empezó la humanidad, empezó el pecado del orgullo. De hecho, el orgullo reside en nuestro corazón, la sede central, donde germina el orgullo es en el corazón. Por naturaleza, nacemos orgullosos. El orgullo nos hace descansar satisfechos con nosotros mismos. El orgullo está feliz cuando nos halagamos a nosotros mismos. El orgullo está tan contento cuando pensamos de nosotros más mejores que los demás. El orgullo nos lleva a cegarnos de la mente y no nos permite ver nuestra triste realidad. Sin Cristo, el orgullo nos destruye lentamente. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, el orgullo lentamente nos va destruyendo. Es por eso debemos de conocer lo que la palabra de Dios dice al respecto de esto. En la juventud es casi normal ver esta cualidad en ellos. Muchos de los jóvenes, por no decir, son impetuosos, son arrogantes, son intolerantes al consejo, desprecian la sabiduría de los adultos, desvaloran el consejo de sus padres, desprecian la dirección que reciben en una predicación, en una enseñanza de la palabra de Dios. Muchos jóvenes dicen, yo por mi propia cuenta puedo enfrentar mi vida. Muchos jóvenes dicen, yo estoy capacitado para enfrentar mi vida por mí mismo. No necesito de nadie ni de alguien para crecer y continuar en mi vida. Cuando estas expresiones se escuchan de los labios de los jóvenes, simplemente hemos de decir, el orgullo está en su corazón.
el orgullo lentamente lo está atacando. Las personas deben reconocer los indicios de este pecado en su corazón. Por eso en esta lección nos proponemos conocer 3 cosas al respecto. Primero, el orgullo es abominable delante de Dios. Dios aborrece un corazón orgulloso. Dios aborrece el pecado del orgullo, como también aborrece al quien practica el orgullo. Segundo, la juventud de hoy del siglo XXI, del año 2021, debe aprender de la triste realidad de hombres del pasado que vivieron en orgullo. Es importante aprender del error de los que vivieron en el pasado para poder trazar una senda correcta y agradable delante de Dios. Y tercero, el remedio para el orgullo. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? Empecemos a explorar entonces esta lección diciendo en primer lugar que Dios aborrece al orgullo como también Dios aborrece al orgulloso. El pecado que Dios más detesta es el orgullo. Es un corazón orgulloso, un corazón vanidoso, un corazón que se alabe a sí mismo, un corazón que expresa cualidades de sí misma que no las tiene. Alguien dijo en el pasado, la humildad de una persona se pierde cuando él o ella dice, yo soy humilde. Cuando alguien dice que alguien es humilde, en ese instante deja de ser humilde. Porque la humildad no se dice, se demuestra con la actitud, con los pensamientos y con la forma de vida cada día. En tal sentido, entonces, apreciable joven, tú debes tener presente que Dios aborrece el orgullo que tú puedes estar practicando. La altanería en tu vida, la exaltación de ti misma, la adoración a tu ego es detestado por nuestro Dios. Escuche usted lo que la palabra de Dios dice acá. Por ejemplo, en Proverbios 16:5, en Proverbios 16:5 leemos estas palabras. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Qué dice el sabio Salomón? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Similares palabras encontramos en el capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. En Daniel 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. En Levítico 26:19 leemos, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. En Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo corazón altivo. En Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En esta porción de la Escritura notamos 2 cosas. Que el orgullo es despreciado por nuestro Dios. Un corazón donde reposa el orgullo es un corazón no agradable para nuestro Dios. Una vida llena de orgullo es una vida desdichada delante de nuestro Dios. Una vida plagada de orgullo es una vida que no tiene ningún beneficio, ninguna bendición de parte de nuestro Dios. Y segundo, la falta de control del orgullo, nuestro Dios lo juzga, lo disciplina, quebranta el corazón del orgulloso. Entonces, lo primero que debes tener en tu mente, en tu corazón, estimado joven, es que el orgullo, nuestro Dios lo rechaza con todas sus fuerzas. Él, como
el soberano de nuestra vida, dice una y otra vez que no debemos albergar en nuestro corazón el orgullo. El orgullo es el pecado que Él detesta en la vida de la persona, en especial en tu vida como joven. Esto es lo primero que debes tener en mente. Esto es lo primero que debes guardar en tu corazón. Teniendo esto en mente, entonces, vea ahora en segundo lugar el ejemplo de personas que vivieron en el pasado, que vivieron bajo el dominio del orgullo. Hombres que no pudieron dominar el orgullo en sus vidas. Y escuche usted estos ejemplos. Sin antes ver estos ejemplos, es bueno que te preguntes, ¿albergo yo algo de orgullo en mi corazón? ¿Acaso hablo más de mí como de Dios y de Cristo? ¿Acaso tengo alta opinión de mí misma más que de la palabra de Dios? ¿Cuál es la medida de la presencia de Cristo en mi corazón? Y una última pregunta. ¿Doy indicios delante del mundo de que yo soy un hijo de Dios? ¿Acaso la gente sigue viendo en mí el viejo hombre o acaso ellos ven en mí a la persona de Cristo? Debes reflexionar en estas preguntas. Habiéndote exhortado a una reflexión rápida, ahora sí, pon atención a la vida de hombres en la Biblia que no dominaron el orgullo y tuvieron un final triste. Escuche usted, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 14, se habla de la vida de un hombre que se llamó Roboam. Este hombre, en su orgullo, rechazó todo consejo. En ningún momento aceptó las sugerencias, las enseñanzas, las instrucciones, el apoyo, el buen consejo que sus ancianos le dieron en su momento. Al contrario, este hombre, en vez de escuchar consejo de los sabios, escuchó consejo de los jóvenes. Y tristemente, el final de este hombre fue muy doloroso. Pecó este hombre y llevó a todo el pueblo de Israel a pecar. Y finalmente tuvo un desenlace muy triste y doloroso. Roboam no atendió el consejo. No escuchó el consejo de los adultos, no consultó a los ancianos del pueblo de Israel, despreció el consejo de los adultos y fue por otro lado a buscar consejo. Y ese desprecio, ese orgullo, esa altanería de este hombre lo llevó a la ruina espiritual. Y pecó él y llevó al pueblo a pecar completamente. Segundo, el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, esta es una parábola, en cierto sentido este hijo cayó en orgullo, ya no quería vivir con su padre, ya no quería vivir bajo los principios de vida que el padre tenía en su hogar. Despreció la enseñanza de su padre, la instrucción, el consejo, el cuidado, las leyes, las regulaciones de la vida en aquel hogar. Y en su altanería este joven decidió ir a vivir lejos, a su gusto, bajo sus principios, bajo sus deseos, bajo sus convicciones, bajo sus intereses. Prefirió liberarse de la vida en el hogar de su padre, bajo la ley de su padre, y prefirió ir lejos, vivir su vida de acuerdo a su gusto. Y usted sabe la historia, que este joven tristemente se perdió en el mundo, gastó todo lo que tenía, perdió la buena bendición de vida que tenía en el hogar de su padre, y a tal punto que este joven pródigo se estaba quedando sin el alimento, lo básico en esta vida.
Y al final este joven recapacitó, regresó y entendió que lo que había hecho era el peor de los errores. Y este joven dice: regresaré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo. Y este es el segundo ejemplo. Llamo tu atención a que atiendas esta exhortación. El hijo pródigo prefirió libertad antes que obediencia. Y la libertad que él quería era resultado de su orgullo, de su falta de sometimiento a la autoridad de su padre. Y al final, este joven terminó en bancarrota espiritual. Tenemos también, por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, de Adán y Eva. Adán y Eva ya habían pecado. En el capítulo 3 de Génesis ya habían pecado. Habían alterado el orden de la creación de Dios. Habían desobedecido el mandamiento divino de no comer del fruto del árbol. Y en su caída y en el pecado que habían cometido, se escondieron de Dios. Y cuando Dios los llamó, en vez de acercarse a nuestro Dios, disculparse, pedir perdón por el pecado cometido, en lugar de eso ellos se alejaron de Dios, se escondieron y finalmente echaron la culpa a Dios por su pecado. Adán dice: fue la mujer que tú me diste. Pequé porque ella me dio de comer. El orgullo del primer hombre lo llevó a pecar echándole la culpa no a la mujer, sino a Dios mismo. ¿Quién dio la primera mujer? ¿Quién dio la vida de la primera mujer en el huerto del Edén? Fue nuestro Dios. Y Adán, después de haber pecado, dice: fue la mujer. En otras palabras, tú fuiste la que me dio esta mujer y por eso yo pequé. ¿Se da usted cuenta el orgullo de estos primeros padres? En vez de reconocer su triste situación, de reconocer su pecado, de reconocer su error, ¿sabe qué hicieron? Jugaron a echar la culpa a Dios mismo. Otro ejemplo más que tenemos en la Biblia, tenemos varios ejemplos, pero antes de citarte otros ejemplos, debes de examinarte. Debes de examinar tu vida, en qué momento, en qué circunstancia te encuentras. ¿Acaso hay señales de orgullo en tu corazón? ¿Acaso tú rechazas las instrucciones, las enseñanzas y los buenos consejos que papá y mamá te dan en el seno de tu hogar? ¿Acaso prefieres ir a buscar consejo de la calle, consejo del mundo, antes que el consejo de tus padres? ¿Acaso rechazas el consejo del líder espiritual de tu iglesia, el pastor, el ministro, el obrero, algún predicador? ¿Acaso rechazas este consejo por un consejo, como dicen los sabios, un consejo barato del mundo? Solo hay dos tipos o dos fuentes de consejo: el consejo perfecto que viene de nuestro Dios en su palabra y el consejo barato que viene del mundo. ¿Acaso tú prefieres el consejo barato antes que el consejo celestial? ¿Acaso desde esta edad tan temprana ya empiezas a sufrir las consecuencias del orgullo de tu corazón? Debes examinar esto. Debes atender esta situación. Debes detenerte por un momento y clamar a Dios y pedir sabiduría a Él que te oriente. Sería una tristeza que tú a temprana edad estás empezando a sufrir las consecuencias del orgullo en tu corazón. Debes prestar especial atención a esta realidad. Vivimos en un mundo real, objetivo. Vivimos en un mundo que se puede palpar. Vivimos en un mundo donde nos toca experimentar o la bendición o la tristeza. Y tú, a la edad que tienes como un joven, no estás exento de esto. Debes examinar
el grado de obediencia que hay en tu corazón. Recuerda que a menudo la palabra de Dios siempre nos insta a ser humildes. Lo contrario del orgullo es la humildad. Por eso ahora, como nuestro tercero y último punto es, ¿cuál es el remedio para enfrentar este problema que hay en tu corazón? ¿Qué hemos de hacer para controlar y dominar y desechar por completo el pecado del orgullo? Escuche usted lo que dice la palabra de Dios como nuestro tercero y último punto. Primero, debe ser humilde siguiendo el ejemplo de Cristo. En Mateo 11:29, Él a los judíos y a sus discípulos, Él dijo en una ocasión, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siendo el Hijo de Dios, siendo Él el unigénito Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que era santo en todo lo que estaba haciendo, se pone de ejemplo en el área de la humildad. Y nosotros, tú y yo, siendo pecadores, porque Pablo dice, porque escrito está, no hay ni un justo, ni aún uno. Nosotros siendo pecadores, ¿nos exaltamos? Siendo nosotros, como dice el profeta Isaías, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y siendo nosotros trapo de inmundicia, ¿somos orgullosos? Como dice Pablo en los Efesios capítulo 2 versículo 1, estando nosotros muertos en delitos y pecados, y aún así, ¿somos orgullosos? ¿Te das cuenta en la triste situación en que nos lleva el orgullo? El orgullo es el pecado más aborrecible delante de nuestro Dios. Por eso la humildad es importante. Y el ejemplo supremo de humildad, estimado joven, es nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Crónicas 32:26 leemos, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Nunca es tarde recapacitar. Nunca es tarde reorientar nuestra vida. Nunca es tarde, joven, si te has desviado de la obediencia de tus padres y la obediencia a Dios, nunca es tarde recapacitar y regresar a la senda correcta. En los días de Ezequías, el rey y el pueblo se habían desviado de Dios, pero Dios los llamó a la reflexión. Y ellos recapacitaron, se humillaron y Dios los perdonó. En Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor que la gente nos critique, es mejor que la gente te critique como joven, siendo humilde, que el que hablen de ti como un orgulloso. Es mejor que se burlen de ti por ser humilde, por seguir las huellas de Cristo, por escuchar la voz de Dios, en lugar de seguir ejemplos de hombres malos. La humildad es fundamental. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Nunca ha habido un mejor maestro, nunca ha habido un mejor ejemplo de humildad que el bendito Hijo de Dios, que es Señor y Salvador nuestro. Y tú, joven, debes seguir ese ejemplo. Aparte de la humildad, en segundo lugar, debes de trabajar, debes de rogar al Señor, debes de pedir ayuda al Padre Celestial, debes pedir ayuda a tus padres, al pastor, al ministro, al consejero, debes pedir ayuda para que
puedas aborrecer totalmente el orgullo. Primero, tener el deseo de ser humilde, tener el deseo de practicar la humildad. Pero no basta con el tener el deseo de ser humilde, sino en segundo lugar, hay que luchar, hay que trabajar en aborrecer el orgullo. Por ejemplo, en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Haz tuyas estas palabras, joven. Haz tuyas estas palabras. Haz un compromiso esta noche, haz una resolución esta noche de que vas a aborrecer, vas a trabajar en vencer el pecado del orgullo. En tercer lugar, no permitas que hables de ti más de lo que eres. No permitas expresarte más de ti de lo que Dios dice que eres. Nunca permitas tal situación. Nunca hablas del yo y el yo. Deja de hablar de eso. Exprésate hablando de Dios, hablando de la palabra de Dios. En Proverbios 27:2 leemos, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es mejor que el vecino diga que tú eres un buen joven. Es mejor que el vecino diga, este muchacho es obediente, saluda, ayuda, colabora, respeta, cuida las cosas. Pero nunca digas que eres una buena persona. Que Dios y los hombres hablen de ti como un buen cristiano. Y en cuarto lugar, gloríate en el Señor nada más y únicamente. Por ejemplo, la Escritura dice, por ejemplo, el apóstol Pablo hablando a los Corintios, en la primera carta, capítulo 1, versículo 31, dice, para que como está escrito, es decir, en el Antiguo Testamento, el apóstol toma eso como referencia y ahora lo trae a los cristianos corintios y dice, como está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Escuche, joven, ¿qué es lo que está escrito? Lo que está escrito es esto. El que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, el apóstol dice, el que quiere hablar algo, hable del Señor. El que quiere decir algo, diga algo, pero del Señor. El que quiera expresarse, exprésase, pero cosas que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Concéntrate en nuestro Dios. Comprométate a dejar de hablar menos de ti y hablar más de Dios. Habla más de la palabra de Dios. Habla más de un salmo. Recita más un proverbio. Recita más las palabras del Señor. Recita más las palabras de los apóstoles. Recita más las palabras de toda la Escritura. Por eso nuestro Dios le dijo a Josué, medita de este libro de día y de noche. Un corazón sin orgullo es un corazón donde la presencia de Dios a través de la palabra de Dios está llena. Un corazón que rebosa de gratitud y alegría y obediencia a Dios es un corazón transformado por la palabra de Dios. Entonces, deja de hablar menos de ti y habla más de Dios, habla más de Cristo. Este es el remedio para vencer el orgullo. No hay otro antídoto contra este pecado. Además de eso, expresa palabras de amor que edifiquen. Expresa palabras de amor que edifiquen a otros. Pablo a los Corintios en el capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Escuche lo que dice ahora, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando las personas hablan de sí misma,
lo único que sucede ahí, lo único que se está fortaleciendo ahí es la egolatría. La egolatría no es más que la falsa adoración, la falsa exaltación de uno mismo. En lugar de esto, llena tu corazón de la palabra de Dios y habla la palabra de Dios con tu prójimo. Exprésate hablando de Dios, exprésate de los mandamientos de Dios, exprésate de las maravillas de Dios con las personas con quienes te socializas día a día. Si haces esto, no solo testificas de Dios y de Cristo, sino también vas regando la semilla del amor en la vida de otros. Otro consejo, otro remedio contra el orgullo es: acepta la misericordia de Dios en el sufrimiento para prevenir enaltecimiento de sí mismo. Esta es, como dicen los teólogos, esta es la manera más rara y extraña de Dios de tratar el orgullo en nuestros corazones. Y esta es la manera de Dios que menos queremos que suceda en nuestras vidas. Una manera de cómo Dios nos corrige, nos disciplina a dejar de sentir el orgullo es que Él mismo permite el sufrimiento. Pablo dice, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, él escribe estas palabras: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol dice: el Señor ha puesto un freno en mi vida, una manera como frenar el orgullo en mi corazón. Pablo, si tú has leído la Escritura, fue llevado al tercer cielo, donde la luz es inaccesible. Él vio a Jesucristo resucitado camino a Damasco. Él tuvo el privilegio cual nadie más lo ha tenido. Pero para no sentir orgullo, dice el apóstol, para que no me exaltase, dice él, para no hablar más de mí mismo que de Cristo, me fue dado un aguijón. Me fue dado un aguijón como un tipo de sufrimiento para mantenerme en la medida de la humildad. El apóstol dice: sin este aguijón posiblemente me hubiese exaltado, dice el apóstol. Hubiese sentido orgullo, altanería, vanagloria en mi corazón. Pero gracias al Señor que no permitió tal cosa, al contrario me dio un aguijón en la carne, el cual me mantiene en los límites de la humildad. Me mantiene en los límites de la sencillez. Y 3 veces he rogado, dice Pablo, y el Señor dice: tranquilo, Pablo, mi gracia se perfecciona en ti. Querido joven, quiera el Señor que traiga en ti ese despertar. Debes examinar tu vida, cómo estás viviendo hasta el día de hoy. Debes reconocer los indicios del orgullo en tu corazón. Debes buscar ayuda, debes pedir la dirección de nuestro Dios para que te dé fuerza y el valor para enfrentar este pecado en tu corazón. Tienes que ser un buen muchacho, un buen joven, como los que encontramos en la Biblia. Un gran Abel, pastor de ovejas, el primer hombre que fue adorador de Dios. ¿Qué decir de Josué? ¿Qué decir de Caleb? ¿Qué hemos de decir respecto a Timoteo, a Tito y otros más? Tienes que seguir el ejemplo de los buenos hombres, de los buenos jóvenes, del que la palabra de Dios habla abundantemente. Que Dios te dé fuerza y valor para examinar tu vida y enderezarte en aquello que tienes que corregir. Rogamos a Dios que te dé fuerza y valor para que corrijas aquello que tienes que corregir. En tanto, nuestro deseo es que nuestro Dios bendiga su palabra en tu corazón.
Amén. ¿Sabía usted que hay dos momentos muy especiales que el creyente puede pasar ante la presencia de nuestro Dios? Ese primer momento es doblar las rodillas y orar ante el Padre Eterno. La oración es hablar con Dios, es expresar nuestra gratitud a Él. Y el segundo momento es escuchar su palabra. Escuchar la palabra de nuestro Dios es escuchar esa dulce voz que viene desde el trono de nuestro Padre Eterno. Por eso, en esta noche, agradecemos a usted por esa fina sintonía que presta este medio de comunicación para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Esperamos que haya sido de mucha bendición a usted y a la vida de toda la juventud que está en sintonía y que volverá a visualizar esta transmisión en YouTube, en el canal oficial de este programa espiritual, El Reino de Dios, el siglo por venir. Saludos cordiales a usted, estimado amigo, vecino y hermano, que visualiza a través del sistema de cable, que visualiza en cada una de las comunidades de este municipio de Comitancillo. Dios, tu Iglesia de Dios, todo programa espiritual. Chonti, tu ambal on, tu in estun schnatzen, die Dios man Dios, aku Dios, chakon te chel, ambal on, tu in ajatiol Dios. Saludos cordiales asimismo a usted que visualiza en otros municipios del altiplano marquense. Y asimismo a usted que visualiza a través de internet, saludos cordiales a nuestro amado hermano Gilberto García. Muchas gracias por la espera y gracias por permanecer en este medio de comunicación, escuchando la palabra de nuestro Dios. Saludos cordiales a nuestro hermano Aníbal. Muchas gracias por su sintonía. Saludos cordiales asimismo a nuestra amada hermana Verónica López, quien nos escribe que el Eterno derrame bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos para la familia López Batres en Ojo de Agua. Muchas gracias, amada hermana, por su buen deseo hacia sus servidores y a su saludo también a la familia López Batres. Saludos cordiales a nuestro gran amigo y familiar Ramírez Arnulfo. Muchas bendiciones a usted en la Unión Americana y saludos cordiales a todos nuestros vecinos, a conciudadanos que residen allá en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Gloria de Zoom nos escribe: paz hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su saludo. Saludos cordiales a Pedro Morales, a nuestra hermana Laura Molina. Paz, apreciados, dice hermano Noé y Leonel López Pérez, que el Eterno los siga llenando de su espíritu y que les dé sabiduría, dice, los estamos escuchando para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Saludos cordiales a usted, a nuestro amado hermano José Telles, visualizando desde los Estados Unidos, a nuestra hermana Amarilis Hernández, a nuestra hermana, dice, Erivaldo Jiménez, a Jorge Temac, saludos a toda la familia Temac que residen allá en los Estados Unidos. A cada uno le deseamos muchas bendiciones. Vuelvan a sintonizar este medio de comunicación en el día jueves en el horario de 6 a 7 de la noche para seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. Ahora, antes de finalizar, vamos a agradecerle a nuestro Padre Eterno con una oración y así vamos a finalizar este programa espiritual. Les pedimos que nos acompañen en esta oración con nuestro amado hermano. En Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino da gloria a tu nombre. Y este es el fin último del propósito de nuestra vida, es honrar y glorificar a nuestro Dios. Por eso, hablemos con Él en oración y en gratitud en esta noche. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, perdónanos en aquellas situaciones en que a veces hablamos más de nosotros que de ti, testificamos más de nosotros que de ti, oh bendito Padre, pero te rogamos que tengas misericordia sobre nosotros. Quita aquel deseo de sentir y a veces practicar el orgullo en nuestros corazones, sino haz que estos corazones miserables puedan humillarse delante de ti y que reconozcan tu poder, tu soberanía y tu autoridad final en nuestras vidas. Nosotros no somos nada delante de ti, Padre.
sino es por tu gracia, es por tu misericordia que has transformado nuestros corazones. Te rogamos por los jóvenes que todavía no son hijos tuyos, aquellos jóvenes que están perdidos en los vicios, aquellos jóvenes que no aprecian el valor de la vida que tú les has regalado. Te rogamos, Padre, para que despiertes esos corazones y que el enemigo no los destruya, sino que puedan ser instrumentos tuyos. Vemos a un Timoteo, a un Tito, hombres jóvenes que honraron y glorificaron tu nombre y que con sus vidas siguen testificando hasta el día de hoy. Padre, bendice a todos los televidentes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes que nos acompañaron. Padre, te rogamos por la vida de cada uno de ellos. Si hay algún televidente que nos acompañó con alguna dolencia, alguna enfermedad, por favor, Señor, queremos rogarte sanidad para ellos y que esa enfermedad no sea un tropiezo para que honren y glorifiquen tu nombre, sino aún en medio de esa dificultad puedan servirte, puedan acercarte a ti y que te puedan honrar todos los días de su vida. Padre, te agradecemos por todo. Tenemos muchas cosas que pedirte, pero tú ya lo conoces, tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Por ahora, oh Señor, bendice pues a los televidentes, bendice a las instalaciones de este medio de comunicación, al equipo humano y a nosotros como obreros tuyos de la iglesia del Duraznal. Padre, te rogamos que nos lleves con paz y bendición de retorno a nuestros hogares. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por su fina sintonía. Si el Señor así nos lo permite, los esperamos el día jueves, 6 de la tarde, por Teleoccidente Canal 9. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Buenas noches. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.